Atención Colombia, algunos senadores y algunos políticos opinaron sobre la negación de la ley de financiamiento y cómo va a afectar. Algunos ministros mostraron su preocupación frente a esta falta de recursos que iban a financiar programas muy importantes. Aunque Gustavo Petro, tras la negación del Congreso a la ley de financiamiento, pues calificó este acto como un golpe profundo a la economía nacional y sobre todo al pueblo. A pesar de la negativa, el mandatario celebró los resultados de la economía colombiana, que va bien, pero que el uribismo intenta decir que va súper mal. De otro lado, tras la negación del Congreso de la República a la ley de financiamiento, el presidente de la República, Gustavo Petro, calificó este acto como un golpe profundo a la economía nacional y sobre todo para el pueblo. Pero a pesar de la negativa del Congreso, el mandatario celebró los resultados que tuvo la economía colombiana como la sexta mejor de la OCDE en el año 2024, superando incluso a países como Israel, Suiza, Corea del Sur, Suecia, Países Bajos, Alemania e incluso a Estados Unidos. Los resultados se obtuvieron mediante el análisis de 5 variables, de 5 indicadores económicos y financieros, entre los que se encuentran el aumento del Producto Interno Bruto, el buen desempeño del mercado de valores que se desaceleró, y otro punto muy importante tiene que ver con la tendencia a la baja del desempleo y el déficit público. Estos datos fueron analizados para 37 países, en su mayoría de altos ingresos, y los países se clasificaron según su rendimiento en estos indicadores. El informe reciente de la OCDE, que ubica a Colombia en el sexto lugar entre los países con mayor crecimiento económico, resalta un avance significativo en la economía nacional. Este posicionamiento refleja los esfuerzos del gobierno por estabilizar y mejorar el entorno macroeconómico del país a pesar de los desafíos globales y locales. El resultado es un indicio positivo de la resiliencia de Colombia frente a crisis internacionales y su capacidad para atraer inversión extranjera. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, celebró este hito a través de su cuenta de X. Colombia es la sexta mejor economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Pasar a un sistema económico productivo y salir del extractivismo fósil es un éxito. El crecimiento de la economía para algunos analistas económicos se debe a una serie de reformas estructurales que han permitido fortalecer sectores claves como la infraestructura, la agricultura, los servicios y el turismo. Este desempeño resaltaría la capacidad del país para adaptarse a un entorno económico cambiante y para implementar políticas públicas efectivas que estimulen la actividad productiva. La economía colombiana o sobresale o no le va tan mal. Uno de ellos es la variación o el crecimiento del PIB al tercer trimestre del año 2024. Esto es un buen síntoma de la recuperación que ha tenido la economía este año y que, contrastando con la caída o el PIB tan bajo del año 2023, es una buena noticia. Para el analista económico Diego Cortés, la clasificación de Colombia en este importante informe de la OCDE pone de manifiesto la confianza internacional en el país. Se hace un análisis alrededor del sector fiscal, en donde, si bien el resultado para Colombia no es favorable, realmente es muy bajita la proporción de caída, por lo cual en el completo, en lo global, es un buen resultado para el país, que lo ubica en el sexto mejor puesto y por encima de muchos otros países como Estados Unidos y otros países que han tenido un mal 2024. La posición en el ranking internacional es una señal de que, a pesar de las dificultades, el país sigue en el camino hacia una mayor estabilidad y prosperidad. Es que Gustavo Petro ha tenido una buena responsabilidad económica frente al país, ¿no? Pagando las deudas que dejó el soquete de Iván Duque, que supuestamente aquí decía un senador que había crecido la economía de ellos el 7% y que la de Colombia el 2%. Cuando creció fue con deuda. Pues aquí Marta Alfonso, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, también dice las consecuencias de haber hundido la ley de financiamiento y pues por parte de los partidos tradicionales y de oposición que siempre han defendido los intereses de unos pocos. Escúchenla y verán. Varias personas me han pedido que haga este videíto para explicar en la labor pedagógica que hacemos desde esta curul las implicaciones que tiene el hundimiento de la ley de financiamiento y de qué se trata esto que acaba de pasar en el Congreso de la República y en el país. Hace cerca de un mes, tal vez un poquito más, se hundió también aquí en este Congreso por falta de discusión, es decir, por vencimiento de términos, el proyecto que el gobierno radicó con el presupuesto general de la Nación para el año 2025. Un presupuesto de 523 billones de pesos que es muy ajustado para el desarrollo del programa de gobierno o del Plan Nacional de Desarrollo, porque es un presupuesto inflexible la mayoría de esa plata. De esos 523 billones de pesos, 112 billones de pesos van para el pago de la deuda, de los cuales 59 billones son solo intereses, como 82 billones de pesos para el Sistema General de Participaciones, que es lo que se transfiere a los municipios y las gobernaciones. Eso es inflexible, solo se puede usar para eso. 66 billones de pesos para pago de pensiones, 60 billones de pesos para pago de personal, 42 billones de pesos para aseguramiento en salud, más 17 billones para el POMAC, que es el sistema de salud de los maestros.
18 billones de pesos de rentas de destinación específica que por lo general van a salud, para fiscales también que van al ICBF, al SENA, destinación específica. Más de 15 billones de adquisición de bienes y servicios, bueno, casi toda la plata comprometida e inflexible, plata que no se podrá usar en los programas de inversión del Plan Nacional de Desarrollo que propuso el presente gobierno. De esos 523 billones de pesos realmente para inversión, solo le quedan al gobierno cerca de 12 billones de pesos. Eso es muy poquitico para la cantidad de necesidades y de programas que ha propuesto el gobierno y de necesidades que tiene el pueblo colombiano después de 200 años de desigualdades, de deuda en la política social, de inversión social muy baja, entre otros. Bueno, pues por esa razón se propone la ley de financiamiento que pretendía aumentar los recursos que tendría disponibles el gobierno para poder invertir, aumentarlos a través de del recaudo de varios impuestos. Dentro de esos impuestos que han dicho que eran para gravar a la clase menos favorecida, pues es absolutamente falso. Quiero contarles, por ejemplo, que se gravaba las apuestas en línea, los juegos electrónicos y los juegos de azar que se hacen vía virtual, que tienen ganancias por más de 450.000 millones de pesos y no pagan impuestos. Son como 45 billones de pesos de ingresos, de los cuales ellos dicen que el 90% son para pago de premios y otra cantidad de cosas y que solo les queda el 10%. Pues ese 10% son más de 450.000 millones de pesos, se les grababa y se ha hundido ese propósito. Se pretendía incrementar el impuesto al carbón digamos, a estándares internacionales, pasando de 25.000 pesos por tonelada, que es lo que hoy pagan en Colombia, a 75.000 pesos, que es lo que deberían pagar, estandarizando internacionalmente el impuesto que deben pagar. En Colombia es uno de los impuestos más bajos que pagan en el mundo. Se ponía una sobretasa al carbón para grandes contribuyentes superiores a 2.350 millones de pesos. Se le ponía un impuesto a personas que ganaran más de 125 millones de pesos mensuales o que tuvieran ingresos por más de 125 millones de pesos mensuales, es decir, ningún pobre. Pues además se proponían dentro de esta ley de financiamiento varios programas para reactivar la economía. Por ejemplo, reducir el impuesto de rentas de las pequeñas y medianas empresas de 35% a 27,3%, que las personas que adquirieran bienes inmuebles durante los próximos 2 años o durante el año 2025 se les pudiera descontar el 5% de su declaración de renta o su impuesto de renta, que se pudiera con ese recurso que se recaudaba financiar la opción tarifaria para las personas, es decir, subsidios para los servicios públicos de estratos 1, 2 y 3, entre muchos otros. La idea, por ejemplo, que hubiese exenciones tributarias para el turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes. Todo esto era con un noble propósito de reactivar la economía, seguirla reactivando porque la economía viene comportándose de manera muy positiva, pues esto era un impulso a seguir oxigenando la economía colombiana, sobre todo en los sectores en donde hoy hay ya un startazo, un impulso económico como por ejemplo el turismo, pequeña y mediana empresa, poderla reactivar, entre muchas otras medidas que de ninguna manera gravaban ni la canasta familiar, ni a los más pobres, ni los salarios de la gente más humilde, de la clase trabajadora. Era una ley de financiamiento para recaudar más impuestos con los que más plata tienen y más ganan, en la idea de poder garantizar mayor inversión por parte del gobierno. Pues eso es lo que se ha hundido, eso nos va a poner en aprietos, va a ser el 2025 un año muy difícil. Sin embargo, tenemos 2 elementos de gran esperanza. El primero, que el presidente Gustavo Petro ha dicho que este efecto de la no aprobación de la ley de financiamiento no va a caer sobre la política social, no se va a reducir la política social de este gobierno que ha sacado a miles de personas de la pobreza, de la inseguridad alimentaria. Y lo segundo, que es en lo que yo más tengo esperanza, es que la economía colombiana viene comportándose de manera muy positiva, es una economía sana. Ayer, antier, la revista The Economist, una de las revistas más importantes en el mundo de la economía, señaló que Colombia es una de las economías más sanas y más competitivas o competentes del mundo y particularmente de los países de la OCDE, de los que tiene mejor recuperación en este último año. Este año es posible que crezcamos a más de 2 puntos y eso significa que podemos tener un ahorrito que nos va a permitir subsanar de alguna manera este déficit en el presupuesto general de la nación para inversión. Así que bueno, la situación es muy difícil, le están cascando al gobierno
por donde mejor le está yendo, que es la economía, tratando de asfixiarlo precisamente para que tampoco allí pueda haber resultados, y lo que nos corresponde es seguir resistiendo, comprometidos con un proyecto de transformación y de cambio, creciendo esta opinión ciudadana que quiere cambiar los partidos tradicionales que han defendido históricamente es a los más favorecidos y que vienen al Congreso es a votar por los intereses de esos pocos en detrimento del mejoramiento de la calidad de vida de las grandes mayorías. Creo que esta intervención de la representante Marta Alfonso deja muy claro lo que hundió la extrema derecha, señores. Eran impuestos para los más ricos, para los que ganan más plata. ¿Y qué pasó? No lo aprobaron porque aquí los privilegiados siempre hacen lo que se les da la gana, ¿no? Pues el ministro de Cultura de Colombia también se refirió a esto, señores, y dijo que era un día triste y complicado para el sector cultural en Colombia, porque habrá que recortar muchos programas frente a esto. Vamos a ver cómo se bandea el presidente Gustavo Petro y su gobierno para no afectar demasiado estos programas que definitivamente estaban alimentando al sector social más vulnerable, por decirlo así. Hoy es un día triste, complicado para el sector cultural en Colombia. La no aprobación de la ley de financiamiento ayer en el Congreso de la República pone en serios aprietos a todo el sector cultural y su enorme fragilidad. El sector depende de unos recursos que de alguna manera van a pequeñas asociaciones, a grupos de teatro, a artistas a través de convocatorias públicas, que estaba siendo fortalecido a través de un enorme programa de formación artística y cultural, que tenía inversiones este año en infraestructuras culturales, que teníamos la esperanza, por supuesto, de invertir en patrimonios y en una cantidad de proyectos que hoy están puestos en duda por no tener los recursos. Ayer no ocurrió, como se está diciendo, una falta de previsión del gobierno colombiano. Ayer ocurrió algo que no había ocurrido antes y que está ocurriendo por primera vez en los últimos 10 años. A todos los gobiernos, Santos I, Santos II, Duque, les aprobaron leyes de financiamiento. Tenemos una deuda inmensa, que es el legado de Iván Duque, un legado aleve, hecho a última hora, que nos pone unas exigencias y unos compromisos que hemos honrado como gobierno nacional. Hoy se le está dando un enorme golpe en la cultura colombiana. El presupuesto que aproximadamente se dice que podemos tener no corresponde sino al 10% del que tuvimos este año. Eso nos paraliza y por eso yo quisiera pedirle a los sectores culturales, a los artistas, a los sabedores, a las comunidades, a la gente que entiende que hoy necesitamos un cambio de cultura precisamente, un cambio que crea en nuestra gente, que crea en nuestra fuerza, que por favor se movilice, que crea que de alguna manera el esfuerzo que está haciendo este gobierno por el cambio es genuino, que crea que nuestra fuerza, la fuerza de manifestarnos, de protestar, de decir que nos merecemos mucho más que una pelea política y una venganza política como está ocurriendo, es nuestro deber como gestores culturales. Bueno, amanecerá y veremos, pero hay pronunciamientos bien importantes sobre esto que acaba de hacer el Congreso de la República. Pues también el ministro Iván Velázquez de Defensa se pronunció frente a este hecho y dijo: con el archivo del Congreso del proyecto de ley de financiamiento, se afectará el plan de dignidad de la Policía de Colombia, limitando el mejoramiento de la infraestructura que alberga a nuestros policías y también de los alojamientos de nuestros soldados. Ellos dicen que no, señores, pero es que ya tiene una dirección los recursos de este presupuesto aprobado. Pero eso es lo que no ven ellos y como lo dijo Marta Alfonso, queda muy poca plata. Pero una de las que sí celebró frente a esto fue la señora Catherine Miranda, ¿no? Que posó como, mejor dicho, progresista y después se convirtió a la extrema derecha. Además teniendo como pareja a una persona del Centro Democrático como es el señor Eduardo Rodríguez, ¿no? Ella dice: se cae la reforma tributaria, las comisiones económicas le decimos no a más impuestos para el país, a más impuestos para los ricos. Eso fue lo que ellos negaron. Bueno, quiero contarles con muchísima emoción que se acaba de archivar la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, una reforma absolutamente nociva para el país, que realmente no se podía llamar reforma o ley de financiamiento, sino ley de endeudamiento, porque anticipaba la regla fiscal y se inventaba una cosa que era la regla fiscal verde, que es gastos en inversiones verdes que no se contabilizaban dentro de los límites establecidos para el déficit fiscal, algo que a todas luces rompe a la regla fiscal y ponía muy mal al país. Es una gran noticia para el país que acabamos de hundir la reforma tributaria. Bueno, señores, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece? Pues señores, una respuesta contundente la dio la hermana de Lucas Villa, ¿recuerdan? El líder social que fue asesinado en Pereira en el estallido social. Pues aquí la hermana de este señor le dice a Catherine Miranda: tumbaron la reforma tributaria porque congresistas como Miranda les gusta más la plata en el bolsillo del corrupto que en las escuelas, puestos de salud
o pueblos sin calles, miserables, les dice aquí pues, la hermana de Lucas Villa. A Juan Manuel Santos le aprobaron 4 reformas tributarias cuando le entregó el país a una crisis en materia de educación a través de un programa llamado Ser Pilo Paga, mientras las universidades públicas estaban cayendo a pedazos. A Iván Duque le aprobaron 3 reformas tributarias mientras el país se encontraba en una crisis macroeconómica, dejándonos una inflación del 13.12% y una deuda externa de más del 60%. Es decir, que más de la mitad de lo que produce en Colombia nos toca pagarlo en deuda. ¿Y quiénes se beneficiaron? Pues los amiguitos de Duque. Pero a este gobierno que logró bajar el desempleo a un solo dígito, que llevó del 13.12% al 5.6% la inflación y que sacó de la pobreza a más de 1.600.000 personas en un solo año, que ha priorizado la inversión en el agro y en la educación como ningún otro, a este gobierno sí le niegan la posibilidad de una ley de financiamiento sin siquiera discutirla, sin siquiera leerla, con el fantasma de que nos vamos a volver como Venezuela o como Cuba. Una postura bastante mezquina y nada profesional, ni ética ni moral con los destinos del país. Ahí vemos a los profesionales en la política que lo único que les interesa es que no les pongan impuestos a los más ricos y que se le ajusten a los más pobres, mientras son felices aprobando leyes inocuas que realmente no generan un impacto profundo en los futuros de todos los colombianos. Eso es lo que vamos a seguir eligiendo en los próximos 4 años. Quiero contar con muchísima emoción. Y ellos son felices hundiendo vainas que benefician al pueblo. Por otro lado, señores, resulta que se presentó una diligencia entre Iván Cepeda y Polo Polo, porque este señor congresista de las negritudes pues demandó supuestamente por injuria y calumnia al señor Iván Cepeda, ¿no? Pues el senador Iván Cepeda y el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, no llegaron a un acuerdo durante una diligencia en conciliación que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia durante la mañana del sábado 13 de diciembre. Así lo confirmó Cepeda a través de su cuenta oficial Red X, ¿no? Una de las diligencias judiciales más rápidas de la historia. Hoy en la mañana dejé claro que no tengo ningún ánimo conciliatorio con el señor representante Polo Polo. Capítulo cerrado, escribió y finalizó. Polo Polo, mientras tanto, presentó un show a la llegada y a la salida dando declaraciones. También, pues, había presentado esta denuncia contra Cepeda por el delito de injuria, pues señaló que el senador había hecho imputaciones calumniosas en su contra, ¿no? Al señor Iván Cepeda lo traemos porque dice que yo soy un congresista mediocre, que no he hecho nada en el Congreso. Colombia, ¿y ustedes han visto que Polo Polo haya hecho algo siendo el rey del ausentismo? Él dice que sí, que muchos proyectos y demás. Pero veamos el show que montó el señor Polo Polo. Aquí dice, llega el senador, miren, nomás las personas empiezan a desinformar. Llega el senador Miguel Polo Polo, él es representante, a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia con el senador Iván Cepeda. Ahorita que salga respondo todas las preguntas. Ah, así venía como gallito fino, ¿no? Después salió diciendo, denuncié al señor Iván Cepeda por realizar imputaciones injuriosas y calumniosas en mi contra. No conciliamos. No hay que mezclar las peras con las manzanas. El señor Iván Cepeda lo traemos es porque él dice que yo soy un congresista mediocre, que no he hecho nada en el Congreso, y en estos 2 años y medio que llevamos de congresista hemos presentado más de 35 proyectos de ley en los que he sido autor o coautor. He sido ponente en más de 26 proyectos de ley. Uno de ellos, de lo importante, fue el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, donde yo advertí los peligros de ese ministerio y que no tenía ningún sustento, ni ningún respaldo económico, ni ningún aval fiscal. Y luego la Corte tumbó el ministerio junto con los argumentos que yo había dado cuando fui ponente. He sido uno de los más férreos representantes que le ha hecho control político a este gobierno, sin mencionar las más de 200 proposiciones que hemos presentado en distintas reformas que ha presentado el gobierno e iniciativas legislativas en donde hemos cambiado el rumbo de esta reforma gracias a esas proposiciones, y muchas de esas proposiciones firmadas por la propia izquierda. Entonces, decir de que Miguel Polo Polo no ha hecho nada en el Congreso de la República creo que es una mentira absoluta. Ahí están los informes de gestión, pueden entrar, pueden solicitarlos por mediante el derecho de expresión y darse cuenta que lo que dijo el senador Iván Cepeda es totalmente falso. Obviamente él mezcla peras con manzanas y se escuda en el tema de los presos políticos, cosas que no tienen nada que ver con esto. Debería ser noticia más que el llamado a juicio el triunfo. Él nos denunció por injuria y calumnia y obviamente se desestimó la calumnia, teniendo en cuenta de que Gustavo Bolívar sí financió la primera línea. Entonces, en este caso la Corte nos da la razón y nos dice que lo que dijimos es totalmente verdad. Gustavo Bolívar financió un grupo terrorista que durante el paro del grupo terrorista asesinó bebés, quemó ambulancias, quemó policías, quemó calles de policía, destruyó Bogotá, destruyó la economía de casi medio país. Entonces, en ese caso la Corte obviamente no nos abre investigación, nos abre investigaciones por el tema de los suicidios y pues en su momento vamos a ir aportando las pruebas necesarias para obviamente salir victoriosos como hemos salido en todos los casos. Que sí existían los falsos.
No es que absolutamente nadie, yo tengo que disculparme por nada porque yo no he cometido crímenes ni fui autor de falsos positivos. Aquí nosotros no estamos negando la existencia de los falsos positivos. Lo que estamos criticando y lo que estamos cuestionando es esa cifra inflada, sin ningún sustento, sin ningún respaldo, con la que el sector de la izquierda en Colombia ha hecho politiquería. Lo que hicimos fue muéstranos la lista, los nombres, los números de cédula, los lugares de modo hecho que ocurrieron los decesos de estos supuestos 6.402 jóvenes. Todas las vías son importantes, así sea una, pero lo que criticamos aquí es que utilicen esas vías para hacer politiquería y corrupción. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero aquí le dicen, preso y sin curul vas a quedar atembado, ¿no? Ay, señores, le va a pasar lo mismo que pues pasó con el caso de Uribe Vélez, ¿no? Le dan por denunciar al senador Iván Cepeda y después terminan en un lío judicial como el señor Uribe, ¿no? Eso es lo que va a pasar con este rey del ausentismo. Pues Iván Cepeda salió a pronunciarse frente a este hecho de pues la demanda del señor Polo Polo. Afirmó que no tiene intención de conciliar con este señor de las negritudes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Denigrando y humillando a las víctimas, las madres de los muchachos que fueron sometidos a la mal llamada práctica de los falsos positivos. Sobre eso ya la justicia se pronunció. Hace unos días un juez falló a favor de las madres una tutela en la que dice que el señor Polo Polo debe excusarse públicamente por haber atentado contra la integridad moral de estas madres. Así que aquí no hay ninguna discusión, no nos vamos a poner a examinar qué proyectos ha presentado al Congreso este señor, sino más bien avanzar, eso es lo que yo pido, en la denuncia penal que hemos instaurado por denigrando. Y es que el señor Polo Polo quiere desgastar el sistema judicial, que porque dijeron que él no ha hecho nada en el Congreso, ¿no? Y los colombianos son testigos. El señor no ha hecho nada en el Congreso, pero sin embargo dice que hay, presuntamente, ¿no? Sin embargo dice que ha pues sido coautor de varios proyectos, entre esos el del Ministerio de la Igualdad. Pues amanecerá y veremos en qué termina esta demanda, señores, pero de un momento a otro esto se va a complicar para el señor Polo Polo. No sabemos si el juicio empiece cuando termine el periodo legislativo, en 2 años, o antes, ¿no? Está para alquilar balcón. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.